Hola amigos, gracias por retornar al canal Cocino Rico, el canal de tu comida vegetariana. Hoy les traigo una receta de cómo hacer un vinagre de manzanas muy rico y muy fácil de hacer. El vinagre de manzana es súper saludable y bueno para cocinar. Así sin más, vamos hacia nuestro video. Comenzaremos cortando unas manzanas rojas en pedazos, en cuñitas. Aquí yo corto una cuña al otro lado igual y la vamos a cortar en cuñitas largas así. Recuérdense que todos los ingredientes que contiene esta receta están en la caja de comentarios, así que no se lo pierdan. Continúo cortando todas las manzanas. Y la echamos en un jar alto, así de cristal. Es preferible usarlo cristal y plástico, o plástico, pero nunca de metal, pues el ácido del vinagre se la va a dañar. Le vamos a usar agua que esté sin cloro. Estoy usando agua de botella en este caso. Lo que vamos a utilizar sería una parte de un 10 gramos de azúcar por cada kilogramo de manzanas que tengamos. En este caso voy a echarle 4 tazas de agua y estoy usando 4 manzanas rojas, así que es un 10 gramos de azúcar por cada kilogramo de manzana, así un por ciento de azúcar por el peso de las manzanas. Es una guía buena para que ustedes puedan tener. Después que le haya echado el agua, vamos a echarle el azúcar. Hay quien revuelve la azúcar, la mezcla antes de echarla con las manzanas, pero no importa, aquí la puedo echar y la voy a remover después. Como ven, 4 cucharadas grandes de azúcar por las 4 tazas de agua que le eché, y con un pedazo de madera, tiene que ser madera o plástico. Vamos a removerlo bien. Si eres nuevo a nuestro canal, ¿por qué no vas y te suscribes? Y así no te pierdes ninguna de las recetas que sacamos semanalmente en el canal Cocino Rico, el canal de la comida vegetariana. Como ven, ya está todo revuelto y el azúcar se ha mezclado bien. Las manzanas quedan un poco flotando, pero como ves, debajo hay un espacio. Y ahora lo vamos a cubrir y le vamos a poner una bandita elástica así como esta, y lo vamos a poner en un sitio que quede oscuro y fuera de la luz, y lo vamos a asegurar que lo removemos todos los días. Como ven, hay un espacio, así que cuando las manzanas empiecen a bajarse, ese espacio ahí, como ven. Asegúrense que le pongan el día que empezaste a fermentar, y así puedes saber cuánto tiempo llevan fermentando. Pues debes ponerlo de 5 a 6 semanas. Este es al siguiente día. Las manzanas están flotando y la empujamos hacia abajo. Esto es muy importante hacerlo todos los días, por lo menos en los primeros 10 a 12 días, pues no hay ácido en este contenido y así no sale no crece nada que no queramos. Y como vean, hay una burbuja. Eso es buenísimo porque significa que la fermentación ya empezó. La fermentación empieza empieza de la manzana desde 1, 2 o 3 días. Si no ves fermentación, déjalo un poquito más hasta que veas fermentación, pero remuévelo todos los días. Ponemos la bandita. Si dejas la manzana con cáscara, la fermentación empieza mucho más rápido, porque todo esto depende de la cáscara de la manzana también. Después que han pasado unas 5 semanas, como ven, ya el vinagre está listo. Miren eso, las manzanas se ven un poco cambiadas de color,
pero no ha crecido nada en la superficie que no deba crecer, que sea dañino para nosotros, porque ahora sí tiene ácido. Y lo que vamos a hacer es sacarles las manzanas de nuestro vinagre. Si pudieran oler como yo lo estoy oliendo ahora, saben que ya está listo porque huele a vinagre. Los primeros 10 días empieza a crecer alcohol, porque esto es una fermentación aeróbica que convierte en ácido málico. ¿Ve? Ahí está, sacamos las manzanas y la escurrimos. Para asegurarnos de que el vinagre ya esté listo, lo podemos hacer de varias maneras. Lo podemos probar y saber que sabe a vinagre, o lo podemos comprobar con un leedor de pH como este. Este es un leedor de pH que se puede comprar en Amazon, o lo puede hacer con unas tiritas de papel que son leedores de pH, pero este es mucho mejor porque ahí me dice exactamente qué pH tiene. Si tiene entre 2.5 a 3.5 es un ácido muy bueno, 3.31, así que está súper ahí en línea, bien ácido y un vinagre bien hecho. Como ven, está todo bien clarito y limpiecito. Hay quien lo filtra mucho más, pero con este está suficiente para mí. Ahora lo voy a echar en una botella. Como ven, ya no hace falta más nada, que el vinagre está hecho. Si no estás suscrito aún, suscríbete a nuestro canal y así no te pierdes ninguno de los videos que sacamos semanalmente. Ya lo puedes mantener este vinagre por hasta un año. Si lo tapas arriba, no lo puedes conservar. Si te ha gustado este video, déjamelo decir en los comentarios o dale deditos arriba, así me ayuda a saber que te están gustando mis videos. Bueno, lo tapo bien y ya está listo para tomar y tener todas las condiciones medicinales que este vinagre nos da. Espero que te haya gustado este video. Sin más, nos vemos en el próximo. Chao.